el Espíritu Santo y la inclusividad. Desarrollemos dos ideas claves sobre esta temática. En primer lugar, reflexionemos sobre el Espíritu Santo, un espíritu incluyente. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles se advierte una cualidad operativa del Espíritu Santo, la que vamos a denominar aquí la inclusividad. El Espíritu Santo es inclusivo, es decir, no excluye a ningún ser humano. Así, por ejemplo, podríamos ir enumerando algunos detalles que encontramos en este capítulo 2 de la inclusividad que hace el Santo Espíritu cuando da su efusión en el día de Pentecostés. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 5, se nos dice que cuando bajó sobre los apóstoles, se acercaron a ellos judíos de todas partes del mundo. Con este detalle se quiere indicar que el Espíritu Santo, si bien es dado en primer lugar a los apóstoles, eso no significa que sea solo para ellos, sino que es para todos los seres humanos. Otro detalle lo indica también siempre el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles en el versículo 6, cuando nos indica que cada uno oía a los apóstoles hablar en su propio idioma, porque el Espíritu Santo es cercano a todos. No hay por ello un idioma oficial al que todos deban recurrir, más bien todos los idiomas son oficiales, porque cada uno puede entender en su propia lengua y puede ser escuchado en su propio idioma, basta que haya apertura de corazón. Este detalle muestra la cercanía del Espíritu. Así, por ejemplo, esto lo podemos comprender muchísimo mejor nosotros, porque en la actualidad se suele hablar de que hay un lenguaje inclusivo. No nos referimos a ese lenguaje inclusivo que de modo ideológico a veces se pregona, sino, por ejemplo, aquel lenguaje a señas que algunos denominan un verdadero lenguaje inclusivo, porque es hablar para quienes no pueden hablar y escuchar como nosotros, y al hacerlo lo hacemos para ellos y como ellos lo hacen. También decimos que es verdadero lenguaje inclusivo el que es para los ciegos, a través del alfabeto braille, porque se habla para ellos y como ellos. De hecho, cuando estamos en un país que habla otra lengua, distinta a nuestra lengua materna, nos sentimos incluidos si nos hablan en nuestro propio idioma, y los demás se sienten incluidos y también valorados cuando nosotros nos hemos esforzado para hablar en su propia lengua. Pues algo de esto hace el Espíritu Santo, habla el lenguaje de cada uno, y por eso la admiración de los que escuchan a los apóstoles hablar. Esta admiración viene detallada en el texto de Hechos capítulo 2, versículos 6 y 7, cuando se dice que todos los que escuchaban a los discípulos llenos de Espíritu Santo quedaron atónitos y llenos de admiración. Preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Esta es la admiración que causa la capacidad comunicacional que viene del Santo Espíritu. Es la admiración que causa la cercanía del Espíritu Santo. Un último detalle de esta inclusividad del Espíritu Santo es que se nos presenta una lista de lugares de donde han venido todos los que escuchan a los apóstoles. El listado no ha de entenderse como una sumatoria total de los pueblos existentes, sino como una geografía total de los pueblos conocidos. Por eso, lo más importante es centrarnos en el hecho de que todos escuchan a los discípulos. El listado aparece en el capítulo 2 siempre del libro de los Hechos de los Apóstoles, en los versículos que van del 9 al 11. El texto dice así: entre nosotros hay medos, partos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia,
en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Si somos perspicaces, notaremos que la gran Roma, capital del imperio, pasa a ser una ciudad más en el gran listado, y los lugares más alejados de la capital, esos lugares marginales, son puestos incluso al inicio de la lista. Con ello se quiere indicar que el Espíritu Santo reúne a personas diversas, vengan de donde vengan, porque el Espíritu Santo no juzga la importancia por la procedencia del lugar, sino por la apertura del corazón. Ante el Espíritu Santo de Dios, todos pues somos iguales, porque el Espíritu Santo, el don más preciado de nuestro Señor Jesucristo y del Padre, es para todos. Ya en el libro del profeta Joel se anunciaba esta verdad. En el texto de Joel 3:1 se nos dice que Dios a su pueblo le dice: yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Confirmación de esta promesa que viene de algún modo expresada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4, cuando se dice que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Vayamos ahora a una segunda idea: la verdadera inclusión y exclusión obrada por el Espíritu Santo. De lo recién meditado, se desprende un efecto práctico en la vida del creyente. Quien tiene presencia del Espíritu Santo en su vida, no excluye a los demás. Porque donde se hace presente el Espíritu Santo no hay exclusión. Donde está presente el Espíritu Santo no hay marginación, desprecio, amenaza, prejuicio o discriminación de la dignidad humana que posee cada mujer y cada hombre. Y en esto debemos tener mucho cuidado nosotros como creyentes, porque cuántas personas humanas despreciadas hay en nombre de nuestra fe. Cuántas personas humanas mal vistas en nombre de la fe. Cuántas personas olvidadas e incomprendidas en nombre de una fe que, propiamente hablando, no es fruto del Espíritu Santo, de ese Espíritu que procede de Dios y que busca el bien para todos. Por eso conviene recordar que donde se promueve el odio, la envidia, la falta de consideración, donde se defiende la injusticia, la división, donde se justifica el pecado personal y social, donde no está presente este Santo Espíritu, se hace presente el espíritu que no es santo, es decir, el espíritu de la confusión y de la perversión, el espíritu de la muerte y de la guerra. Se hace presente el espíritu idolátrico, que idolatra el propio cuerpo, el impulso sexual, el sentimiento, que idolatra la propia fama, las riquezas o la ostentación, incluso que puede llegar a idolatrar la institucionalidad religiosa. Por eso, también conviene aclarar que cuando se habla de que el Espíritu Santo es inclusivo, no debemos entender esta sana inclusividad con un malsano inclusivismo, en el que muchas de nuestras sociedades actuales están cayendo. La inclusividad del Espíritu Santo no es inclusivismo, en el sentido de incluirlo todo, porque si bien nunca se ha de rechazar ni marginar a una persona por la gran dignidad de persona humana que ostenta, siempre se ha de despreciar y rechazar el pecado, pues el Espíritu Santo no incluye al pecado ni al mal moral. Y cuántas veces en nombre del amor, por ejemplo, o de la misericordia, se quiere justificar el pecado en la propia vida. Cuántos que se dicen llamar cristianos y católicos en nombre de los derechos humanos defienden crímenes como el aborto, por ejemplo. Cuántos en nombre de los derechos humanos defienden el propio desorden afectivo y sexual.
¿Cuántos que dicen ser cristianos en nombre de una falsa noción de derechos sobre su propiedad privada promueven sociedades tan desiguales y con falta de oportunidades para los más pobres de nuestro mundo? Todo lo anterior es una serie de falsa inclusividad que no viene del Espíritu Santo y por eso no santifica al ser humano y no hace progresar de verdad a nuestro mundo. El Espíritu Santo es inclusivo, pero incluye lo verdadero y lo realmente bueno, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Por eso sabe incluir desde la verdad, no desde ideologías o meras opiniones humanas, por actuales y justas que parezcan. De allí que el cristiano ha de tener cuidado de no confundirse, ha de tener presente que el mundo, es decir, esa actitud contraria al Evangelio o de mala interpretación del dato revelado, no acepta la verdad dada por Dios. En este sentido es que Jesús asegura en San Juan capítulo 14, versículo 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce. Es lo que de algún modo también nos enseña el apóstol San Pablo, cuando hablando de su predicación dice: yo, hermanos, cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con oratoria ni grandes teorías. Mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones de espíritu y poder, para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Así escribe el apóstol en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 y también versículos del 4 al 5. La verdad, pues, no siempre viene con gran elocuencia y en grandes teorías, como a veces suelen venir las ideologías que esclavizan la voluntad y la mente de los hombres y mujeres, pero es la verdad que libera, aunque no sea elocuente. Pues, como ha dicho también el apóstol San Pablo en 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Cuando no se tiene este Espíritu Santo, cuesta entender lo que realmente Dios quiere de nosotros y de nuestros semejantes. Cuesta entender que hay realidades, por muy promulgadas que estén a nuestro alrededor, que no pueden ser aceptadas. Jesús de hecho alertó de esto cuando dijo: en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho, como encontramos en San Juan 14:26. Por lo tanto, no es este mundo con sus medias verdades quien nos enseñará todo lo que necesitamos saber de lo más profundo de nuestro ser y de nuestra finalidad. Incluso, aunque pueda parecer admiroso, no es la ciencia ni la sabiduría que podamos adquirir como seres humanos la que nos enseñará todo lo que debemos saber sobre la verdad de nuestro ser y de nuestra propia finalidad, sino que es el Espíritu Santo. Si bien conviene escuchar el tiempo presente y actualizar nuestra fe para estos tiempos modernos, eso no significa que el cristiano haya de obedecer todo lo que nos dice este tiempo presente, pues como aconsejaba San Pablo, consejo que no conviene olvidar: los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Este texto lo encontramos en Romanos 8, 5, 7. Por tanto, que el Espíritu Santo renueve nuestra iglesia, renueve nuestra familia, nuestra sociedad y renueve también nuestra vida personal, pero desde la verdad. Que nos haga también seres inclusivos, pero desde la verdad. Pidámosle al Señor esto. Que Dios nos bendiga a todos y que su Santo Espíritu renueve la faz de la tierra.